Capítulo 51.5. Búsqueda. A través del tupido cielo gris se derramaron delgados rayos de luz venenoso sobre el páramo industrial que era este mundo forja. Como los tentáculos de un leviatán etéreo, el resplandor tocó y probó todo, buscando un punto de apoyo en la realidad. Los laberínticos pasillos e instalaciones que hasta ahora solo estaban iluminadas por las llamas de los inmensos hornos de fundición industrial, cobraron vida. Si el Omnicia lo permite, podré lograr mi misión esta vez, pensó el Magus Belial mientras bajaba de la nave que le había traído hasta este lugar por una plataforma de desembarco. Sus cogitadores, que habían sido utilizados con tecnología Terran, se activaron mostrándole una gran cantidad de números e información a forma de complejas runas. Ante su vista el terreno se había cuadriculado. Cada objetivo era un amasijo de datos y coordenadas que podía marcar con facilidad. Sentía que si sus hermanos supieran sobre lo asombrosa que era esta tecnología, hace mucho habrían roto la estúpida ley que prohibía la innovación. La única cosa que había permitido a la humanidad alcanzar la cima en el pasado. Su único carmín colgaba en pliegues sueltos sobre su compleja estructura mecánica sin llegar a cubrir completamente su cuarteto de piernas multiarticuladas. La miríada de lentes había desvanecido hasta convertirse en manchas azules, opacas en la oscuridad de su capucha. Desconectada mientras miraba hacia adentro a las regiones infinitamente maleables de la esfera de datos. Los múltiples cogitadores de apoyo instalados en su trono se activaron conectándolo a los satélites del planeta y a los miles de drones que habían sido desplegados a lo largo y ancho de las instalaciones. Sus sensores saturados de datos empezaron a filtrar y archivar la información de menor importancia para su posterior análisis en detalle. Quién sabe si por un error perdía la pista de la PCE. Carrion A-15. Belial hizo clic en un canto binario mientras accedía a los servidores de defensa del planeta, manteniendo una información más completa de esta desolada zona. Los Terran en el momento de su ataque habían limpiado el área, eliminando los molestos cultos Genestealer que habían entorpecido su operación hace años. Eso era una buena noticia, pero no podía descartar la posibilidad de que algunos de esos senos quedaran con vida en las complejas instalaciones subterráneas. Sus sensores también detectaron la presencia de otro grupo en el abandonado planeta del sector Helheim. El crucero ligero de la clase Intrépido estaba esperando en órbita alta, oculto tras un grupo de escombros, muy probablemente el resultado de la intensa guerra que hace años había devastado la superficie de ese planeta muerto. Según los códigos que los satélites habían podido captar, la nave permanecía a la casa de caballeros Rubicel. Probablemente habían llegado por la misma razón que él. Y aunque no fuera así, eran enemigos. Belial lamentó por ese momento su decisión de no traer más naves consigo. Con solo un destructor le era imposible tener una posibilidad de victoria aceptable. No arriesgaría su misión por un capricho. Si los traidores estaban aquí, debía apresurar su marcha. Iniciando protocolo de aceleración de búsqueda, entonó el Magus mientras un grupo de delicados macrofilamentos se desenrolló de su capucha arrastrando aire cargado de datos con un hambre voraz. Filtrando, archivando y cruzando lecturas de todo su territorio, devorando parámetros de refracción de luz, densidad de partículas, presión atmosférica, variación gravitatoria y docenas de otras variables para alimentar el feroz motor de su mente. Belial lo desgarró todo en segundos, cortando y empalmando hechos y posibilidades, rechazando o promoviendo esas posibilidades a probabilidades y luego volviendo en para perfeccionar lo más prometedor hacia una categoría: la certeza. Fue un gran esfuerzo, pero la ubicación de la PCE seguía eludiendo sus ojos. No concluyente, pero aún así había encontrado algo. En el mapa que simulaba en su cogitador un punto rojo había marcado una ubicación. El lugar más probable en el que se podría encontrar conservada la PCE. Los registros y datos que habían acumulado en el pasado respaldaban todas sus teorías. Estaba completamente seguro de sus cálculos, pero las probabilidades de hallar el objeto no eran tan altas como le gustaría. Sería una decepción encontrar la PCE destruida o corrupta por el caos.
cada una de las opciones más dolorosa que la otra. Sacerdote, ¿encontraste algo? Pesados pasos se escucharon por la plataforma de desembarco mientras un marín espacial ataviado con una armadura de exterminador descendía precedido por un escuadrón de otros 10 que portaban la clásica Mark, obviamente modificados con tecnología Tau. Todos estaban bien armados, cosa que no les sorprendía en lo más mínimo. Después de todo, los marines espaciales valían lo que portaban. El líder era un capitán veterano. Según los informes, debería tener más de 10.000 años de edad, pero ante él estaba un hombre joven y saludable. Los tratamientos genéticos a los que había sometido estaba seguro y llamarían la atención de cualquier miembro de la división Biologist. Su destino no sería nada agradable si caía en manos de ellos. Tengo una ubicación. Las probabilidades de encontrar la PCE son de un 98,27%. ¿Algo más? El capitán parecía poder leer la mente del tecno sacerdote mientras hacía la pregunta con desconfianza. Un crucero ligero de clase Intrépido está oculto en órbita alta. Según sus códigos es la casa Rubicel. Su ubicación específica es imposible de precisar, pero debemos asumir que tiene fuerzas en tierra. Probablemente buscan lo mismo que nosotros. La frente del capitán se arrugó mientras miraba el cielo como si su vista pudiera perforar a través de los miles de kilómetros y ver la posición del enemigo. Estaba perdido en sus pensamientos por unos ruidos sordos de pistones moviéndose. Le hizo salir de su estado de ensueño para mirar la máquina que estaba descendiendo de la nave. 4.5 metros de puro poder de un robot Castellan, que estaban pintados del característico rojo que usaban los sacerdotes de Marte. Era 2 veces más grande que cualquiera de los marines presentes, y el capitán estaba seguro que podría aplastar fácilmente a la mayoría, antes de que siquiera pudieran hacer algo en su contra. La máquina estaba en un estado perfecto. Probablemente nunca desde que había sido construida había sido reparada hasta este punto. Ya le habían informado sobre estas máquinas que había estado inactiva durante el viaje en el hangar. Era el protector del tecno sacerdote. Al parecer la máquina había estado a su lado desde que se volvió oficialmente parte del Mechanicus en Marte y obtuvo su título de Magus. En el fuselaje el estilo se notaba la mano de tecnología alienígena. Al parecer el sacerdote había estado actualizando a su amigo, muy probablemente hasta el punto que incluso integrar una inteligencia artificial Terran en sus sistemas. Vamos, capitán. Nuestra prioridad es encontrar esa PCE. Las 4 patas arácnidas se contrajeron como si fueran de un camello, haciendo bajar el trono al que hasta ahora había estado conectado. El sacerdote agarró su hacha de energía artesanal mientras bajaba poniendo sus pies mecánicos en el suelo gris carente de vida, los bordes de su túnica rozando las cenizas, que cubrían como una segunda capa permanente en el suelo del mundo forja, haciendo que parezca un lugar nevado. El robot Castellan, que se había detenido frente al capitán, avanzó en silencio sin necesidad de un comando mientras su cabeza de vez en cuando giraba a los lados en busca de posibles amenazas. Los marines solo pudieron resoplar mientras se apartaban del camino del robot y caminaban detrás del dúo. Su misión era, después de todo, proteger a ese loco. Mientras caminaba, Belial retiró los macrofilamentos que antes sobresalían de su capucha y avanzó con un paso constante no muy lento. Bajo su aspecto seguro, la frustración carcomía sus pensamientos. Ni pensar que siempre había estado tan cerca del sitio y nunca habían encontrado nada. Magus Belial, ¿tiene alguna idea de la ubicación de las tropas de la casa Rubicel? Negativo. Iniciando protocolo de búsqueda. La voz mecánica del sacerdote siempre ponía incómodo al capitán. Era como hablar con uno de los ayudantes Terra. Las inteligencias artificiales podían demostrar más humanidad que esa persona. Solo hablaba cuando era estrictamente necesario, y cada palabra estaba calculada. Eso le hacía levantar la guardia instintivamente. Alguien así de pragmático y calculador era peligroso. Mientras tanto, Belial internó su mente en las esferas de datos. Sumergió su conciencia más allá, saltando de una baliza de retransmisión a la siguiente para intentar acceder a los satélites restantes del planeta. Su búsqueda de los guerreros enemigos finalmente dio frutos. Un convoy de guerra avanzada por una de las enormes grietas que
dividían la corteza terrestre del planeta. Los ornamentados vehículos eran exactamente iguales y de intenciones inconfundibles, mientras sus ruedas de acero luchaban por avanzar en la arena del planeta. Búsqueda concluida. Un total de 4 vehículos personalizados están avanzando por el nivel 6 de las instalaciones. Nuestro objetivo está 5 niveles más abajo de ellos. El combate es inevitable. Deberíamos pedir refuerzos. Negativo. La operación debe ser mantenida en secreto. Debemos lidiar nosotros con el problema. El capitán rió mientras se ponía el yelmo sellando su armadura de exterminador. Entonces no estamos demorando mucho. Aprecio tu entusiasmo, capitán. Llegamos al punto de acceso. Frente al grupo había un edificio enorme que, en el pasado, había alcanzado al menos 11 pisos de altura. Su estructura estaba destrozada por bombardeos de artillería pesada, por lo que gran parte estaba derrumbada. Incluso había una sección que había sido completamente destruida por un bombardeo orbital, dejando aplanada el terreno con solo escombros y una cantidad innumerable de cráteres salpicantes en un radio de varios kilómetros. Los Marines vieron los cuerpos destrozados e incinerados de las máquinas del Mechanicus dispersas por toda la zona. Solo podían imaginar la brutalidad de la batalla que se había librado en ese lugar. La apreciación de la vista fue interrumpida por el casi imperceptible sonido de una puerta deslizándose. Todos los Marines apuntaron sus armas hacia el edificio, pero se detuvieron al ver que el tecno sacerdote se paraba frente a ellos con su brazo de acero cromado. El grupo no disparó, pero tampoco bajaron las armas mientras apuntaban. Identifíquese. Mi señor, soy el Adeptus Colossus. Código de identificación. El lenguaje utilizado por decir el código fue algo que ninguno de los presentes pudo entender. Gran parte de sus palabras eran algo que un humano normal no podría pronunciar, así que era obvio que el locutor tenía su garganta modificada para poder pronunciar tan complejas sílabas. Solo el Magus Belial asintió en confirmación mientras bajaba su brazo y se acercaba solo al edificio. Después de todo, él era el único entre los presentes capaz de entender la lengua Technis. Bajen las armas, capitán. El Adeptus Colossus es uno de mis hombres. La puerta se terminó de abrir revelando a un hombre. Al igual que Belial, la mayoría del cuerpo del Adeptus Colossus había sido modificado usando las avanzadas y estéticamente refinadas prótesis e implantes biónicos Terran. La combinación de tecnología imperial en este planeta no hacía más que mejorar su eficiencia, pero lo perturbador era que, según los informes, Belial era el único desertor del Mechanicus, así que este supuesto grupo de seguidores que comandaba los había obtenido en Cálidos. Probablemente había utilizado la ya prohibida tecnología de clonación para crearlos, pero ante la carencia de fundamentos sólidos, nadie podía decirle nada. Mi señor, gracias a la omnicia que llegó a salvo. Hemos estado trabajando en lo que nos pidió desde que llegamos. Está completa la tarea. Logramos limpiar hasta el 3er nivel. El ascensor es funcional. Mientras el tecno sacerdote y el adepto hablaban, el capitán del escuadrón de Marines caminaba detrás de ellos con su mirada fija en ese pesado rifle que colgaba en la espalda del hombre. Ya había visto uno similar en sus manos, de los fantasmas Terran, y su potencia de fuego era innegable, pero este era más burdo, modificado con la tecnología del Mechanicus de formas que no podía comprender. El interior del edificio estaba tan en ruinas como podía imaginar. Solo estaba iluminando pobremente por pequeñas luminarias dispuestas cada cierto tiempo y diseñadas solo para proporcionar la luz necesaria, probablemente para evitar delatar la posición de este refugio en la oscuridad de la larga noche. Era inteligente, pero ante la oscuridad de las instalaciones, sus implantes ocultos transformaron el leve resplandor de las luminarias en una abstracción de alto contraste. El color blanco de las personas que le rodeaban y el gris pasivo de las paredes y el suelo. Mientras avanzaban bajando por unas escaleras, un pequeño punto blanco apareció en su campo de visión, pero la forma de vida animal murió con un destello cegador de luz. El adepto Colossus había sacado una pistola láser y había disparado de forma certera acabando con el ratón. Ante esta actitud fría y paranoica, Belial solo pudo sentir orgullo por su aprendiz. No le extrañaba que no hubiera casi formas de vida animal en el edificio.
Luego de descender durante casi media hora, llegaron a una amplia habitación que había sido limpiada hace mucho tiempo. Diversos equipos y cogitadores estaban instalados en el lugar. Los escombros habían sido apartados y cuidadosamente amontonados, despejando una gran puerta metálica que había en la esquina más alejada. Habían casi 20 personas en el lugar y todas se detuvieron en seco cuando vieron al adepto Colossus descender por las escaleras acompañado del Magus Belial. Los Skitarii Rangers vestían túnicas de combate color negro, adornadas con el icono de Moebius Corp, pero aparte de eso, no traían ninguna otra marca que les identificara aparte de un 01. Esto en el dobladillo del cuello que los identificaba como el primer escuadrón y probablemente el único hasta ahora. Las extremidades de titanio resaltaban entre el negro y sus vestimentas y armamento. Al parecer todos ellos estaban igual de locos, pero eran una forma considerable teniendo en cuenta solo las mejoras de los que disponían sus cuerpos. Estos también son tus hombres. En efecto, capitán. Creo que ya entiende por qué no fue necesario retrasarnos esperando refuerzos. El marín solo negó ante las palabras del tecno sacerdote. Mientras se acercaba hacia la puerta del elevador, parecía estar atascada, pero antes de que usara la fuerza bruta de su armadura, uno de los Skitarii se acercó deteniéndole. «Permítame». El capitán se apartó mirando hacia abajo como una mujer se acercaba a la puerta y colocaba su mano sobre el panel de acceso a la derecha. Docenas de microfilamentos fueron desplegados desde su palma abierta, conectándose a los sistemas del panel de acceso. Luego de unos segundos la puerta del elevador se abrió revelando que tenía más espacio del que esperaban. Probablemente era usado para transportar los vehículos y máquinas más pesadas a través de los múltiples niveles del planeta. Para analizar, una luz parpadeante se encendió dentro del elevador. Parecía que la energía no era estable todavía, y eso fue algo rápidamente notado por Belial. No pudieron completar la instalación de los generadores energéticos. No era una pregunta y su tono tampoco era de amenaza, pero el adepto Colossus se encogió, mientras algo similar al miedo apretaba su pecho. Sus sentimientos hace mucho habían sido suprimidos en una jaula de códigos binarios e implantes biónicos, pero tardó un poco en recuperar la calma. Las instalaciones fueron muy dañadas. Al parecer, algún proyectil de profundidad alcanzó los sistemas vitales del elevador. Esto fue lo primero que pudimos lograr con el equipo disponible en el periodo de tiempo asignado. Entendido, Guardian 7 Imperius. Activen el protocolo de guardia. ¿A dónde vamos? Lamentablemente no puedes ir con nosotros. El robot Castran se detuvo en el centro de la habitación. Su cuerpo se quedó estático y luego empezó a rotar sobre sí mismo lentamente, mientras sus sensores se activaban al máximo para la función de defender la ruta de salida. Si el elevador era destruido o las instalaciones violadas, sufrirían para encontrar una forma segura de regresar a la superficie y usar el destructor. Podría delatar su posición ante el crucero ligero que acechaba en órbita alta. El convoy de vehículos blindados estaba avanzando a través de una de las largas grietas que atravesaban la desgastada corteza terrestre del planeta. Los túneles que atravesaban estaban diseñados específicamente para el tránsito de vehículos grandes, por lo que iban sin problemas siendo guiados por un trabajador superviviente de las instalaciones. Luego de horas conduciendo, llegaron a su destino en las profundidades. El camino a partir de aquí estaba bloqueado. Los derrumbes habían llegado incluso a las profundidades del abandonado planeta Forja. Todos abajo. Hemos llegado. Ante la orden del líder, los escuadrones de infantería salieron de los vehículos armándose. Algunos de ellos tenían la CMC de segunda generación, por la que iban al frente de la formación cargando los pesados rifles Gauss. La operación era crítica. El mecánicos antes de la guerra habían estado trabajando con este lugar y su misión era ir a buscar en la zona de excavación. Si era una PCE, ganarían otro punto de ventaja a la hora de en un futuro enfrentar a sus enemigos. Quizás podrían incluso conquistar el debilitado Imperio Terran. Pero lo que no sabían era que desde el aire habían ojos puestos en ellos. Uno de los drones bajo el control de Magus Belial había estado vigilando este camino. Era uno de los más probables para que usaran si en verdad pasaban a usar los vehículos para internarse en las instalaciones.
Sus vehículos habían sido perfectos. Los hombres de la casa Rubicel estaban actuando tal como lo esperaba. Los múltiples escuadrones se adentraron en los laberínticos pasillos, pero el Drog no hizo ningún intento para atacar. Era una oportunidad perfecta para eliminar a su líder. Hemos llegado. Iniciar el protocolo Aegis. El escuadrón Skitarii se detuvo al escuchar el rápido eco que, a oídos de otros, parecía un radio señal. Este sonido, aparentemente sin sentido, transmitió toda la información necesaria a los cogitadores instalados en los cerebros de los Skitarii Rangers, mientras se movían como una máquina perfectamente engrasada, buscando posiciones estratégicas. El grupo de hombres vestidos de negro desaparecieron en la oscuridad, pues aunque estaban en una enorme sala de calderas, el fuego eterno de este mundo forja hace años había apagado. Desde hace siglos este mundo había dejado de ser útil para el Imperio, y la guerra solo aceleró lo inevitable. La delicada máquina que se mantenía funcionando solo por la benevolencia de la Omnicia había alcanzado sus límites. ¿Qué pasó? Hemos llegado. La PSE debería estar detrás de esta puerta. El capitán miró hacia adelante notando una pared de piedra enorme. No podía ver una puerta en ningún lado, pero el sacerdote estaba apuntando hacia ese lugar. Probablemente la pared estaba cubriendo la puerta. Belial avanzó lentamente hacia la pared de piedra, colocando las cargas de poderosos explosivos en la pared de piedra. Sus brazos mecánicos surgieron de debajo de su túnica, trabajando con una precisión sin igual. Cada carga perfectamente calculada y puesta en un punto estratégico para aprovechar al máximo la detonación. Los Rubicel se acercan. La detonación los atraerá. Tienes que detenerlos y ganar tiempo hasta que extraiga la PSE. Entiendo. El capitán se dio la vuelta y caminó hacia la única entrada a la sala de calderas. Hermanos, el enemigo se acerca. Es nuestro momento. Nuestra victoria beneficiará en gran manera al Imperio y de paso castigaremos a esos sucios traidores. Los Marines corrieron a ocultarse detrás de las grandes calderas y hornos de fundición, mientras que el capitán y otros 12 quedaron al lado del Magus Belial. Este no intentó deshacerse de ellos y simplemente retrocedió poniéndose detrás del capitán, que llevaba puesto una armadura de exterminador. Detonación en 5. La advertencia del tecno sacerdote fue precisa. 5 segundos después las cargas explotaron destrozando la pared de piedra maciza y la pesada puerta que había detrás de esta. Una gran nube de polvo se mezcló con el gas tóxico del lugar, nublando la vista, pero Belial podía sentir la guía de la Omnicia y estaba en el lugar correcto. En la distancia, los soldados de la casa Rubicel escucharon la detonación y empezaron a moverse rápidamente. Al parecer no estaban solos en este lugar. Belial y otros marines entraron a la cámara sorteando los escombros residuales de la explosión. Una vez dentro pudieron ver algo impresionante. En el centro de la habitación había un pedestal. Había una caja médica. El interior del ligar estaba perfectamente iluminado y no habían signos de deterioro en las paredes. Debería de ser aquí. No puedo ser interrumpido hasta que termine el proceso de extracción de la reliquia. Así será. El capitán levantó su volter pesado y junto a sus otros 2 compañeros se situó en la entrada de la sala, esperando el enemigo entre la nube de polvo que seguía obstruyendo ligeramente la vista. Belial se acercó a la caja metálica y llevó a sus manos hacia ella, liberando microfilamentos que se enrollaban en la misma. Su cogitador empezó a trabajar a toda velocidad, desencriptando los sistemas de seguridad, mientras contaba alabanzas a la Omnicia por semejante bendición. La voz del tecno sacerdote se escuchó por toda la sala como un silencio rezo. Contacto. 6 unidades de la casa Rubicel. Coordenadas especificadas. La notificación llegó desde uno de sus hombres. Al parecer ya estaban aquí, iniciando imperativos de optimización de peligro nivel gamma. El comandante fue todo lo que se necesitó. Certeros proyectiles de fósforo surcaron el aire, golpeando certeramente a los enemigos que acababan de entrar. Cada disparo había acabado con una vida, pero eso solo detonó en un combate a mayor escala, mientras docenas de enemigos entraban. El ruido de los estallidos del Volter se unió a los disparos de los Skitarii, mientras que los Rubicel hacían todo lo posible para encontrar posiciones seguras, solo para encontrar sus cuerpos devorados por los abrasadores proyectiles.
sus cuerpos destrozados ante el fuego del Volter pesado al mínimo contacto. Tal parecía que entrar a la sala era completamente imposible. La lluvia de precisos proyectiles hacía de los pasillos de entrada a una zona de muerte segura. Sacerdote, no nos queda mucho tiempo. Si su fuerza principal llega, no podremos hacer mucho. Lo sé, capitán. Que el Omnicia me perdone. Pensó Belial mientras sacaba un chip y lo instalaba en un costado de su cabeza directamente en el cogitador. Este era el clon que Rose, la inteligencia artificial de la espada de Terra, había dejado al Lord Comandante Luciel. Al instante de su instalación, el proceso de desencriptado se aceleró en proporciones inimaginables. En segundos la caja se abrió, revelando un dispositivo del tamaño de un puño en su interior. Esta PCE podría cambiar el resultado de la guerra si era usada con sabiduría. De un simple vistazo podía deducir que estaba en buen estado. Ahora debían salir de este lugar. No tenían tiempo para analizar la PCE. Iniciar el protocolo Dédalus. Los numerosos drones de combate que habían sido desplegados hace tiempo ya habían tomado posiciones hace mucho tiempo. Las poderosas cargas explosivas en su interior detonaron destruyendo al instante grandes complejos de túneles que enterraron las tropas de los Rubicel. Eso los retrasaría en gran manera. Los Esquitari rápidamente se movieron asegurando la ruta de escape del tecno sacerdote. Las pocas bajas que habían sufrido eran insignificantes comparadas con las ganancias. La operación había sido todo un éxito. Capítulo 52. La sonrisa de un dios. Transcurriendo los meses finales del año 83, llegaron los tan esperados refuerzos al sector Asgard. Los Terran recibieron con alivio y alegría la gran flota salvadora que llegó desde algún lugar desconocido. Tenían una oportunidad. Lo habían visto por los canales de noticias. Era innegable el poder de estos recién llegados. Pero el ambiente en el Palacio de Cálidos no era tan optimista. Frente a una mesa estratégica que mostraba el mapa estelar que habían diseñado los Terran, el primarca Robot Guilliman y Citaura estaban parados teniendo una pequeña charla. Esto sobre un dato que el señor de Ultramar había encontrado muy peligroso. La existencia de los tejones grises. El hecho de que estos guerreros pudieran ser producidos en masa y de forma más segura por los Terran era peligroso para el Imperio. Tanto poder podía volverse en su contra si no era bien administrado. Pero después de mucho tiempo los líderes parecieron llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Tenían un plan para acabar con esta guerra de una vez por todas. La flota de Ultramar empezó a moverse. La bandera de Ultramar marchaba junto al águila dorada de los Terran, en dirección a lo que sería una guerra de todo o nada. La brillante mente de Citaura junto a la del primarca habían formado una red defensiva, con cada centímetro perfectamente calculado, y el hecho de que la logística no era un problema para los Terran, solo hacía que Guilliman sintiera ansiedad con la cantidad de posibilidades que tenía ante él. Esa era su especialidad. Reunió los datos y transformó complejas redes de números que harían sufrir al mayor de los eruditos, transformándolos en posibilidades, para luego forjar un camino. Se sentía como si hasta ahora hubieran estado luchando usando solo un palo y de repente lo hubieran armado con una armadura de exterminador y un Volter pesado. La guerra fluyó sin interrupciones. Las bajas fueron masivas, pero el caos fue obligado a retroceder sin recibir tregua alguna, en brutales batallas que duraron meses. Para inicios de la segunda mitad del año 84, la guerra estaba prácticamente ganada. La batalla final se libró en un planeta inhóspito, en el anillo más externo del territorio terrano. Punto de vista de Eltazar. Hace unos años, el señor de Terra había empezado a crear Astartes. Nuevos hermanos de armas para servir y morir por el deber bajo el mando del Lord Comandante Luciel. Pero él no fue el único beneficiado. A pesar de tener la mayor fuerza militar entre los comandantes, el resto tenía su propia tropa y deberes como generales del círculo. Romulus era el mejor estratega y dirigía el 4º regimiento de Astartes. Sus nombres habían pasado por duros entrenamientos para lograr una disciplina espartana. El deber y el honor eran su dogma. Therion no había palabras para describir al 2º regimiento bajo su mando.
Como Astartes éramos temidos, dejando mundos enteros arrasados, pero incluso en el pasado. Para Therion, participar en una campaña significaba una sola cosa para el enemigo: el exterminio. Un exterminio no mediante bombas víricas ni tormentas de fuego atómico, sino con hacha, sierra y volter, ahogando mundo tras mundo en sangre de sus habitantes. Sus hombres eran sacados directamente de las prisiones, luego de pasar por duros tratamientos mentales para asegurar su lealtad y potenciar su ira, transformándolos en poderosos berserkers. Robén era probablemente el más callado de todos. Le había sido asignado el tercer regimiento, siempre manteniéndose en una posición espectadora, sin favorecer ningún bando, pero con objetivos claros. El tercer regimiento, bajo su mando, está compuesto por expertos a la infiltración y sabotaje. La tecnología Terran del camuflaje solo los hacía más temibles de los que eran antes. Yo era el más viejo de todos y lideraba el 5º regimiento de Astartes, un veterano de los primeros que fueron creados por el mismísimo emperador de la Santa Terra. Su lealtad era inquebrantable y su carácter severo. Me enorgullecía de ser un hombre muy pragmático y metódico, que seguía ciegamente el ideal del emperador, fiel creyente de la verdad imperial hasta el día de hoy. Pero esa no era la razón de que muchos me odiaran, tanto como me tenía incluso el día de hoy. En el pasado, antes de la gran traición, había planteado a mi padre la posibilidad de que en el futuro los primarcas y sus legiones de Astartes traicionaran al emperador. Mis palabras no fueron descartadas como imaginaba. En secreto se me ordenó crear una nueva campaña con los mejores y más leales hombres que se pudieran reunir. Padre me puso al mando de la misma: entrenarlos por una sola cosa: cazar y matar Astartes. Mi función era acabar con la vida de mis propios hermanos. Cualquiera que sucumbiera ante los fallos genéticos de las semillas serían perseguidos y moriría en silencio. Mis estrategias con el Imperio habían sido perfeccionadas, formando incluso escuadrones para cazar psíquicos, en aras de que los 1000 hijos se salieran de control algún día. La cantidad de sangre en mis manos era demasiado para que siquiera me hubiera dignado a contar las muertes que cargaba. Abandoné esa línea de pensamiento y me paré sobre la colina mirando las legiones del caos que se extendían hacia el horizonte frente a mis hombres. ¡Fuego!, gritó. Un solo comando de mi voz fue todo lo que se necesitó. A mi derecha e izquierda, los más de 3000 marines de mi regimiento, que estaban formando un sólido muro de hierro, obedecieron de forma inmediata. Proyectiles del tamaño de un puño atravesaron las hordas del caos, mientras la artillería pesada disparaba desde la retaguardia, limpiando grandes parches de tierra. Formando junto a mis hombres en el frente del muro de acero, levanté mi escudo y apunté con mi lanza dorada al frente. El equipamiento que yo y mis hombres portábamos recordaba mucho a los hóplitas griegos del pasado. Irónico, como después de milenios seguíamos manteniendo tácticas tan rudimentarias en aras de buscar la mayor eficiencia en combate. Mi vista estaba fija en esa interminable legión. Demonios cargaban en mi contra, pero lo único que podía escuchar era el hermoso rugido del Volter escupiendo ronda tras ronda de munición aniquiladora. La visión de los demonios siendo destrozados era nada menos que un espectáculo. Me sorprendía. Mis hombres me sorprendían. Cómo mis hombres mantenían la calma. Cuando llegaron los presioné de todas las formas posibles para romperlos y milagrosamente la mayoría había resistido, templando su carácter con cada batalla hasta enfriar sus mentes, eliminando cualquier rastro de miedo a la muerte. La muerte cumpliendo el deber no era muerte, era honor. Entonces miré a través del reflejo de mi escudo mi nueva armadura. Sentí la forma en que cada componente encajaba perfectamente contra mi carne, la forma en que cada pieza se deslizaba perfectamente contra los demás. Cada enlace de nervio, cada paquete de fibra, cada conector de sinapsis, todos eran obras de arte, hechos a medida para él solo y que ninguno otro criatura podría aportar. Recordaba cuánto se había resistido a usarla cuando Citaura se la había ofrecido la primera vez, pero accedió a usarla bajo la orden directa de Lucius.
Una vez que me la puse, sentí cómo la división entre la armadura y mi persona fue más una cuestión de semántica que otra cosa. A todos los efectos prácticos, nos convirtieron en una unidad. Una amalgama perfecta de músculos generados por genes y nanotecnología forjada en laboratorio. Sentí los millones de clics y parpadeos de sus interfaces nerviosas deslizándose en su posición. La chispa del alma de su armadura se encendía contra la suya, expandiendo su conciencia en un mundo sombrío de percepción avanzada y predicción de movimiento. La potencia se enrojeció por sus venas, aumentando la fuerza ya prodigiosa que fermentaba allí. Solo podía ser obra de la alquimia. Este proceso no podía ser creado a partir de ingeniería, ni pura biomancia, sino algo que se mezcló inquietantemente a ambas fuentes. Mi mente regresó al campo de batalla. Pedazos de carne y sangre se desgarraban volando en todas las direcciones. Más unidades comenzaron a disparar. Un demonio mayor rugió mientras alzaba el vuelo, destacándose como un blanco obvio. Sus alas abrieron de par en par cuando los misiles y los rayos láser los destrozaron. El volumen de fuego era cegador. Un enrejado de luz furiosa contra las nubes de tormenta fue abatido en un instante. Soy un Astartes. Soy un guardián del imperio que lucha para proteger mi civilización. Estoy dispuesto a dar mi vida en su defensa. Mi voz fue transmitida a cada uno de los Astartes en el campo de batalla, mientras de forma ordenada daban 2 pasos al frente. Yo no me uní a los Astartes, me hice un Astartes. La primera fila puso las lanzas al frente apuntando a las infinitas legiones enemigas que cada vez se acercaban más. Una vez marín, siempre marín. No existe tal cosa como un ex-marín, a menos que muera cumpliendo mi deber. Todos reconocieron esas palabras, aunque habían sido obviamente modificadas. Era imposible que no lo hicieran. Eran las pautas del voto que algún día hicieron cuando se unieron al cuerpo de marines de la Armada Terrana. Nunca me rendiré al enemigo por mi propia voluntad. Los demonios se acercaron a la línea defensiva de los Astartes, pero solo se encontraron con una pantalla de luz que bloqueó su avance. El humo ectoplásmico salió del cuerpo de los demonios caídos. Si me capturan, no perderé la fe en el imperio. Le daré a mi captor mi nombre, rango y número de serie. No proporcionaré ninguna otra información. En la distancia, los otros 3 regimientos de Astartes también empezaron a luchar contra los demonios. Las fuerzas del gran imperio terrano y los regimientos de la guardia representaban la mayoría en la línea defensiva, pero el azul de los ultramarines no estaba ausente. Estos, aunque inferioridad numérica a los tejones grises, también plantaron cara y presentaron incluso una mayor habilidad en combate, mostrando que sus años de vida no eran solo para mostrar. Nunca me rendiré a los tiránidos. Me comerán a pesar de todo. Infligiré tanto daño como sea posible hasta que sea comido. Los tejones grises dieron 2 pasos más al mismo tiempo que movían toda la línea defensiva casi 1 metro, empujando las olas del caos. Soy un pacificador. Usaré la fuerza para mejorar la situación de seguridad y crear un entorno propicio para consolidar la paz a largo plazo en los planetas donde estamos desplegados. Pero la tolerancia al traidor y al adorador del caos es menor que 0. Somos Neo Acero. Mi grito retumbó por sobre el ruido al campo de batalla, amplificado por los sistemas de la armadura. La voz de todos en el campo de batalla, Marines o no, se escuchó repitiendo la frase: somos Neo Acero. Numerosos destellos de luz brillaron entre las filas demoníacas, mientras miles y miles de guerreros aparecieron entre las criaturas desatando una masacre. Sus cuerpos humanoides estaban cubiertas por refinadas y ornamentadas armaduras que parecían haber sido talladas usando como materiales base el oro y la plata. Su forma de luchar delataba que no eran humanos. Eran más rápidos y más fuertes que muchos de los presentes, a pesar de no ser Astartes, pero no lo suficiente como para formar parte de la Guardia Dorada. Eran parte de las fuerzas de defensa planetaria de Cálidos, una raza Xeno que había sido admitida en el corazón de la civilización terrana. Los Shita, seres reptilianos que habían resultado tener un físico tan increíble como su inteligencia.
Su anexión al Imperio Terrano había sido una de las mejores decisiones tomadas por el anterior líder del Gran Imperio Terrano. Actualmente habían sido reubicados en una luna terraformada para su uso en el sector Calidus. Allí entrenaban guerreros y se preparaban para el sagrado deber que se les había asignado: la defensa del sistema planetario más importante de todos, Calidus. Disculpen que llegue tarde. Los bastardos del cuadrante 7 eran bastante duros. La voz del líder de los Cheetahs se escuchó a través del canal privado y Eltazar le devolvió el saludo de la forma más cordial que pudo. Se retrasaron. El Cheetah rió, o al menos eso parecía ser, ya que sonó más como un gruñido ronco. Sus cuerdas vocales no parecían poder emitir ese sonido en particular, pero Eltazar no le importó. Mientras avanzaba, exterminando a cualquier demonio que se pusiera en su camino. La seguridad de que más fuerzas del caos iban a caer este día estaban en los corazones de todos los presentes. Pero no todo era bueno. El universo parecía conspirar contra los Terran, mientras en la distancia el cielo se oscurecía. La energía disforme de los demonios de Khorne se alzaban inundando cada centímetro de este planeta, mientras una única figura inesperada se materializaba en el plano mortal. Angron, el primarca demoníaco de los devoradores de mundos, habían aparecido en el campo de batalla, haciendo temblar la tierra con un rugido furioso. En la distancia, Guilliman, que enfrentaba junto a sus hombres las olas demoníacas, miró en la dirección del sonido. Sus instintos le advirtieron que su peor conjetura se había cumplido. Khorne había enviado a uno de sus campeones. Los Terran estaban malditos. Habían hecho que incluso este dios del caos moviera uno de las mejores piezas. Prepárense para... No era necesario. La voz de Citaura se escuchó directamente en la cabeza del primarca, mientras pasaba volando como un cometa sobre la cabeza del señor del ultramar. Ella había estado esperando este momento. «Yo me encargo», dijo Citaura. Citaura aceleró recorriendo los kilómetros que le separaban del demonio en un momento. Su cuerpo flota a 3 metros del suelo con gracia, mientras su mano sostenía una espada roja como la sangre. Su habitual energía dorada se había fusionado con la del Inmaterium para multiplicar su poder. El mejor campeón de Khorne, ¡qué broma! La espada carmesí apuntó al primarca a forma de reto. Si crees que puedes derrotarme, eres libre de intentarlo. No necesito ayuda para lograrlo. Citaura sonrió al sentir un contacto, el equivalente psíquico de una sonrisa divertida por parte de Khorne. Parecía encontrar esta situación entretenida. La emperatriz había logrado captar su atención al menos por este momento. Sintiendo un escalofrío, Citaura alzó la mirada al cielo y se paralizó por un instante. Él le devolvió la mirada. Lo que vio era un rostro, porque un rostro era una cosa con límites y ángulos, y lo que vio no tenía ninguna de ellos. Se extendía hasta donde los ojos podía sentir ver, como si fuera uno con el cielo y el firmamento. Cosas que podrían haber sido ojos o lunas distantes, o vastas constelaciones de estrellas le miraron. Una herida en la atmósfera se torció como una sonrisa piadosa, estudiándola desde una distancia imposible. Citaura miró de nuevo al primarca demoníaco frente a ella, a tiempo para cubrir con su espada un ataque entrante del hacha de batalla. Tras el poderoso impacto, la emperatriz terrana fue enviada a volar una decena de metros, pero rápidamente recuperó el equilibrio mientras miraba con calma a su enemigo y trataba de ignorar ese oportuno espectador. Había llamado la atención de 2 de los 4 al menos por ahora, algo que normalmente sería contraproducente. Pero ¿qué eran los simples mortales para juzgar las acciones de un Xel'Naga? Ninguno de los movimientos de un ser tan inteligente sería al azar, y Guilliman lo sabía. Ella había estado esperando este momento hasta ahora. Listo, llegamos al final del capítulo 52. No olviden de suscribirse, compartir, dejar su like y activar la campanita. Me estarían ayudando mucho a seguir creciendo este pequeño canal. Y si quieren continuar con la lectura de este grandioso fanfic, pues pueden ir a la descripción de este video. Ahí les estaré dejando el link directo. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the